Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Celebramos en la Iglesia la memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Santa Teresa es una fuente importante de la espiritualidad cristiana. Ella, junto con San Juan de la Cruz, que fueron contemporáneos, son grandes impulsores para nosotros en la vida espiritual. La vida de Santa Teresa de Jesús nos enseña a nosotros que el camino de santidad o el camino de perfección es una vida de naturalidad. Para ser santo no hay que fingir. Para ser santo tenemos que ser hombres y mujeres comunes. La advertencia que Jesús da a sus discípulos en este Evangelio: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Nos ayuda a entender lo que Santa Teresa de Jesús entiende por una vida santa, que sobre todo está basada y encarnada, dice ella, en la vida personal, en la vida humana. Para ser santo no hay que fingir. No tengo que fingir tener ciertos rasgos místicos, porque a veces queremos ser santos imitando ciertas actitudes, ciertos rasgos que en realidad no tenemos, porque si de veras los tuviéramos, esos estuvieran presentes siempre, y a veces pareciera que solamente algunos rasgos se hacen presentes en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, pero no se prolongan a lo largo de toda la vida. Es cuando entonces nos damos cuenta que a veces podemos fingir santidad, fingir auténtica vida cristiana, simplemente porque en ciertos momentos actúo de alguna manera. La vida de santidad para Santa Teresa de Jesús es vivir en la naturalidad. Sí, porque inclusive a veces creemos que una persona es santa cuando inclusive su forma de hablar, sus expresiones cambian y son muy distintas y diferentes a las comunes. Se cuenta, más bien ella misma narra en el libro de su vida, que una vez con un amigo, un religioso, un fraile, ella se dejó pintar un retrato, y cuando el fraile termina de pintar
imitar el retrato de Santa Teresa. La misma Santa Teresa le dice con buen humor, le dice: me has pintado fea y lagañosa. Son expresiones, y con esto notamos precisamente naturalidad en ella, espontaneidad. No tiene que fingir rigidez, porque a veces pensamos que los santos o la gente santa es persona rígida, muy seria, y no. Si no tienes esa personalidad de seriedad, pues no. Hay personas que por su personalidad, su carácter, sí son muy serios y desde ahí viven su vida de santidad, pero hay quienes por naturaleza, por personalidad, son espontáneos, alegres, y no por querer ser santo tienen que dejar de sonreír, tienen que dejar de ser eso que son desde su personalidad. La vida de santidad, nos lo dice también el Papa Francisco, se vive desde la propia personalidad, desde lo que somos. No hay un método o actitudes así puntuales que digan: para que una persona sea santa, entonces tiene que tener estas características. No, la santidad se va viviendo según la personalidad y el modo de ser de cada uno de nosotros. Habrá tantos modelos de santidad como haya personas en el mundo, porque cada quien asumirá la santidad desde su personalidad. No hay que fingir rigidez, seriedad, porque inclusive a veces podemos sentir: no soy eso, es que no soy eso. La santidad es natural a nosotros, es natural a nosotros, tan natural que por eso todos estamos llamados a hacerlo. Porque si la santidad fuera reservada solamente para algunos, para los que cumplen ciertas disposiciones o actitudes, entonces diríamos con toda razón, en algunas ocasiones, la santidad no es para mí. No, pero la santidad es para todos, porque es algo natural. ¿Cómo vivimos nosotros la vida de santidad, que no es otra cosa sino la unión con Dios? ¿Cómo vivimos esa unión con Dios desde nuestra personalidad, desde nuestra forma de ser, desde nuestra espontaneidad? ¿Cómo vivimos esa santidad? ¿O estamos tratando de meternos en un traje que no nos queda, que no va? Porque también puede suceder que queramos ser santos y nos estemos metiendo a la fuerza en un parámetro o en una vestimenta que no va con nosotros. Los santos tienen un único rasgo en común. El único rasgo en común que tienen los santos, todos los santos de la historia, es su comunión con Dios. La perfecta comunión que tienen con Dios, ese es el rasgo común en todos los santos. Pero esa comunión con Dios, esa unión con Dios, cada uno la vive de distinta manera. Este es el abanico tan rico que tenemos nosotros en la vida de la Iglesia, de santos. El Papa ahora, en estos días, ha anunciado la beatificación del Papa Juan Pablo I, el Papa de la alegría, el Papa de la sonrisa, que con tan solo 33 días de pontificado, dice él, le enseñó a la Iglesia que la santidad es alegría. Que no por tener un puesto tan alto en la Iglesia como ser el Papa, no por eso tenía que fingir seriedad para que le creyeran, ¿no? Sino que fue natural, sonreía. Es el primer Papa, el Papa Juan Pablo I, es el primer Papa que comienza a dar discursos sin una guía, sin un machote.
porque vemos que generalmente los papas pues dan su discurso leyendo. Bueno, el Papa Juan Pablo I es uno de los primeros papas que comienza a hablar sin utilizar un machote, que va diciendo las cosas de una manera espontánea. Claro, no estamos en contra de que los papas hablen valiéndose o leyendo, ¿no? Es una forma también importante y estratégica, ¿sí? Que un papa o que un obispo diga las cosas leyendo, es una forma estratégica, porque ahorita viendo los medios de comunicación que te ponen palabras que no dijiste, pues ahí está el testimonio. Esto fue lo que yo dije, aunque el medio de comunicación invente otras cosas. Bien, pero es eso, que nos convenzamos de veras que la santidad es natural para nosotros. Por eso es pedida a todos, porque cada uno de nosotros debemos vivirla desde nuestro modo muy particular de ser. Claro, habrá cosas de nuestro carácter que tengamos que pulir, que se tienen que pulir, que no podemos dejarlas así. Sí, tenemos que pulirlas, tenemos que mejorarlas, pero que la santidad se vive precisamente desde nuestra realidad. No necesito vivir en la época que vivió Santa Teresa para poder ser santo. No necesito vivir en la época cristera, por ejemplo, para poder ser un santo. No, cada momento de nuestra vida, el tiempo preciso que vivimos, es la oportunidad y es la llamada que tenemos para ser santos. Es decir, para manifestar nuestra unión con Dios desde nuestra manera de ser. No hay que fingir. No hay que fingir. Porque entonces caemos en lo que dice Jesús, en la levadura de los fariseos, la hipocresía, que fingían ellos ser conocedores y cumplidores de la ley, fingían una santidad que no tenían. Y así se la querían exigir también a los demás, y por eso Jesús les pone el alto. Cuídense de la levadura de los fariseos. No caigamos tampoco nosotros en la trampa que para ser santo, como lo dije yo en una ocasión, necesitamos tener dones sobrenaturales. No se necesita tener dones sobrenaturales para ser santo. Se necesita ser honesto, ser sincero, ser tú. Y desde tu realidad, unirte a Dios. Eso es lo que se necesita para lograr una santidad. La conversión profunda de Santa Teresa de Jesús tiene un momento histórico y fue en un acontecimiento importante. Dice ella en el libro de su vida que una vez entrando en el oratorio miró una imagen de Jesús muy lastimado, muy llagado, y esa imagen le movió las entrañas para darse cuenta que no había sido agradecida lo suficiente por todo lo que Jesús había hecho por ella. Pidió perdón por su falta de gratitud y desde ahí dice, me dediqué a agradecer con mi vida todo lo que Jesús había hecho por mí. Ese fue un momento importante, es un momento importante en la vida de Santa Teresa, porque ahí se define la conversión radical de Santa Teresa. También ella misma platica que en un tiempo difícil donde se prohibieron todos los libros de espiritualidad, fueron prohibidos en su lectura, Santa Teresa se angustia porque de ahí ella decía, tomaba yo experiencia de esos libros de espiritualidad, yo me llenaba, yo me extasiaba, pero cuando me fueron prohibidos, el Señor me habló y me dice, yo te daré un libro viviente, que es el mismo, esa imagen de Cristo crucificado, ese libro viviente,
que contiene todas las enseñanzas, que contiene todo lo que necesitamos aprender como aprendemos en los libros. El Cristo crucificado es un libro para nosotros donde aprendemos el modo de vivir, que no es otra cosa sino desgastar nuestra vida en amor y en el servicio a los demás. Los santos son puestos para nosotros como modelos y ejemplos de santidad. Pues ahora que celebramos a Santa Teresa, pidamos a Dios que por intercesión de esta santa podamos también nosotros acercarnos más a Él y ser santos desde nuestra naturalidad, desde nuestra personalidad. No hay que fingir para ser santos, hay que ser nosotros mismos. Que así sea.